Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los pasos indicados para realizar un buen análisis del riesgo químico en higiene industrial. Para empezar, debemos tener claro que la higiene industrial estudia la cantidad de concentración, ¿sí? O la cantidad como tal de químico que se va a encontrar en el ambiente y si esa concentración y o cantidad va a afectar al trabajador o no, o en qué nivel de riesgo va a estar el trabajador con esos químicos. Por ejemplo, acá el trabajador está en la carpintería, ¿sí? Y cuando está cortando va a salir como esta viruta, este polvillo de esta madera. Eso va a pasar. Pero bueno, este polvillo que sale al ambiente, por eso el trabajador tiene su debido tapabocas, esta, esta cantidad le va a afectar al trabajador y a las personas que se encuentran alrededor. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros y determinar si el trabajador se encuentra en riesgo o no. La cantidad de químico, te lo digo, la cantidad de químico que se encuentra a realizar el trabajo en el ambiente va a afectar al trabajador, sí o no. Bueno, entonces acá miramos que lo primero que debemos determinar es en qué estado se va a encontrar el químico que vamos a analizar. Por ejemplo, si está en gas, el benceno. Vamos a hacer un estudio de benceno en una bomba de gasolina. Este benceno se va a encontrar en un gas. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacer un estudio de alcohol. Entonces ustedes saben que cuando se destapa una botella de alcohol, ese alcohol se va al ambiente en forma de vapor. Por ejemplo, la madera. Vamos a la madera. ¿En qué estado está la madera en el ambiente? En un estado sólido, aunque muy pequeño, en partículas muy pequeñas, pero se encuentra en estado sólido. Por ejemplo, también en estado sólido vamos a encontrar el dióxido de carbono, todo lo que sale de la polución de los carros. También se encuentra en estado sólido. Partículas muy pequeñitas, pero si lo colocamos en el microscopio son en estado sólido. Por ejemplo, líquidos. Los líquidos vamos a encontrar, digamos, a los trabajadores que aplican fertilizantes cuando en sus bombas de dispersión salen todas estas microcutículas, pero eso es, si ustedes lo ven, es un líquido que se encuentra en el ambiente. Lo primero que vamos a analizar es el químico que vamos a estudiar en qué es de esos 4 estados está. Entonces, luego de que ya analizamos eso, ¿cómo vamos a tomar estas muestras? ¿No es cierto? ¿Cómo las vamos a realizar? Las vamos a realizar mediante una bomba de muestreo. Entonces, como su nombre lo indica, la bomba va a succionar, ¿sí? Es un equipo que va a realizar una succión de todo el aire que va a llegar al trabajador, como se indica acá. Es lo que va a succionar. Va una muestra de aire por medio de este aparatico que se ve acá, y acá pues se ve más grande dentro del ciclón y la muestra. También eso depende de la técnica que vayamos a utilizar. Este equipo que se encuentra acá, que lo vamos a colocar lo más cerca al trabajador, tiene pues unos materiales característicos. Estos materiales también depende de la técnica que vayamos a utilizar. Bueno, pero ¿qué técnica exactamente es? Cada químico, digámoslo así, que se analiza por higiene industrial, o sea, los químicos que pueden pasar al ambiente, en la página de NIOSH, que la pueden encontrar en los comentarios de este video, entonces ingresan, van a buscar el químico adecuado
les va a decir una técnica de muestreo. O sea, en este caso, les doy el ejemplo de dos que son las más utilizadas, que es la NIOSH 600, que son para polvos respirables. ¿Qué quiere decir? Para partículas sólidas menores de 4 micrómetros. Cuando son estas partículas, siempre vamos a utilizar la NIOSH 600 y es lo que más se utiliza al analizar algún químico, sinceramente. La otra que también es muy utilizada es la NIOSH 1501, que se utiliza para analizar los químicos que se convierten en vapor. Acá en este video, por ahora, solamente les voy a explicar la parte teórica sobre estas técnicas, más que todo la NIOSH 600. Ya en cuestión de cálculos para hallar concentraciones, la van a encontrar en videos posteriores. Acá les traigo un ejemplo que fue descargado de la página que encuentran en los comentarios. Entonces, digamos, este químico que se llama partículas no regulares. Ese es el más utilizado cuando pues ya sabemos, no tenemos determinado como tal qué partícula es, pues sí sabemos que son partículas pues muy pequeñas. Entonces digamos, esto es un químico que lo convierte en un químico general para partículas. ¿Listo? Recuerden, partículas respirables menores de 4 micrómetros. Entonces acá, miren que ya automáticamente dice, listo, tú quieres analizar este químico. Ok, no problema. El método que debes utilizar es NIOSH 600. ¿Qué te dice? ¿Qué más te dice? Te dice los límites permisibles. Recuerden que el concepto de límites permisibles ya fueron vistos anteriormente. Pero recuerden que los límites permisibles nos los van a regir por 3 normativas, que son la OSHA, la NIOSH y la ACGIH. En Colombia, ¿por cuál lo regimos? Por la ACGIH. Entonces ya nuestra resolución nos dice eso. Entonces, para Colombia, el límite permisible es de 3 miligramos sobre metro cúbico. Entonces ya dice, ojo, si la concentración que hayas en tu entorno de trabajo es mayor de 3 miligramos por metro cúbico, pues ya sabemos que nuestro riesgo que el trabajador sufra una enfermedad laboral es alto. De igual forma, se nos dice cómo realizar este muestreo. Entonces nos dice que el ciclón y el filtro, que quiere decir ¿sí? ¿En qué material se debe realizar? Debe ser de nylon de 10 milímetros o de Higgins. También debe tener una membrana de cloruro de polivinilo de 5 micrómetros. Bueno, la tasa de flujo también nos dice, es decir, la fuerza en el cual la bomba de extrusión debe trabajar, también nos dice los parámetros, dice que si el material del ciclón es de nylon, debe ser de 1.7 litros sobre minuto, si es de Higgins, debe ser de 2.2 litros por minuto, y si es de aluminio, de 2.2 litros por minuto. Esto se debe verificar antes de que se realice la muestra. También nos dice que el volumen mínimo que se debe captar de este contaminante es de 20 litros. Si no tenemos esta captación, pues y nuestra muestra no haya captación de este químico, es decir, puede quedar en cero. Y si, digamos, vamos a hacer el estudio de este personaje, que no haya concentración de partículas, no creo, porque el trabajador está haciendo su trabajo y indiferente va a haber partículas de madera en el ambiente. Entonces debemos tener cuidado con eso. El volumen de captación mínimo va a ser de 20 litros. Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, nosotros como saludistas
porque debemos saber estos conceptos. Y esto lo debe realizar es el higienista. En cierta forma, sí, claro, el higienista debe saber esto antes de realizar la muestra, pero ustedes como salubristas deben verificar esto mediante el informe higiénico que le entrega el higienista en la parte que dice metodología. En la metodología, ahí es donde te dicen, bueno, con qué equipo se realizó, con qué tasa de flujo, con qué materiales, qué volumen de captación. Entonces, ustedes deben verificar estos datos con la NIOSH y verificar si el muestreo se realizó en forma correcta. Bueno, entonces, en conclusión, las etapas del proceso para realizar un buen análisis químico en higiene industrial, primero, ¿cuál es? Determinar el volumen de captación, en el cual debemos tener en cuenta que no puede ser menor del volumen mínimo, como por medio de las de, de, lo, de los ejercicios y los medios matemáticos que me dice la metodología, que lo vamos a ver en otro video, vamos a determinar una concentración de la muestra. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Para realizar un análisis químico, no solo nos debemos conformar con una sola muestra. Mínimo debemos hacer entre 5 muestras entre los grupos de exposición similar. Mínimo. Entonces decimos, bueno, si tenemos 5 muestras, vamos a hallar 5 concentraciones. ¿Cuál es la real? Tenemos que hacer, entre comillas, un promedio de estas muestras. Ojo con una cosa, el promedio no es un promedio aritmético en higiene industrial. Lo debemos realizar es por medio de un procedimiento llamada concentración ponderada, que lo vamos a mirar en otro video. Entonces, para que me vayan siguiendo y miramos estos conceptos para que tengan supremamente claro cómo realizarlo y realizar un buen análisis. Luego que tenemos esta concentración ponderada, digámoslo así, la concentración promedio, lo debemos comparar con el límite permisible, que como lo vimos anteriormente, no lo indica en la misma NIOSH. Entonces, lo comparamos y según esta comparación, ya miramos el índice de riesgo que tiene el trabajador frente a la exposición que tiene el químico con el ambiente. Ya saben, si les gustó, colóquenme ahí un like, o si no, sus comentarios y ahí les estaré respondiendo. Gracias, nos veremos en un próximo video.